Sí, bonito día tengan todos ustedes, bonito fin de semana. Fíjense, este calor está tremendo. Bienvenidos al canal de YouTube, no se les olvide darle me gusta, su like abajo acá. Aquí en la campanita. Púchenle, píquenle, ayúdenos, chingados. Pues vaya que se volvió loco Salinas Pliego, pues se está fregando más de 1,000 millones de pesos. Una estación de radio o varias estaciones de radio o tengan televisoras, puede ser legal, pero no es moral, no es ético. Moral ni legal. Hay un conflicto de intereses. Entonces, no es para decir, ahora nos amenaza el presidente, esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos la concesión. No. Para quitársela. Eso no. Así como él se robó nos quiere silenciar. Con Fox. Tienen una frasecita muy recurrente, ahora me voy a acordar. Es así como no me voy a rendir, o es más fresa, pero la usan siempre, que se sienten perseguidos. Entonces, no es expropiar, robar. ¿Por qué no pones? Porque también esto no es nada personal. Es que cómo el presidente de México va a permitir quedarse callado cuando en un medio de comunicación exponen lo siguiente: lo que acaban de dar a conocer en una de las láminas, donde está Sarmiento y está Alatorre. Miren, robar pensiones, eso se calienta, ¿verdad? Que no chingan. Este fue el del debate. ¿Por qué van a tomar lo que no es suyo? ¿Por qué van a disponer de 40,000 millones de pesos de ahorros de los trabajadores en cuentas de Afores inactivas? ¿Eso quiere la 4T con la reforma a las pensiones? ¿Y acá qué dice mi amigo Javier? Otro golpe autoritario. No es para tanto, Javier. El gobierno federal busca robar 40,000 millones de pesos de las cuentas de ahorro para el retiro y luego disponer de ellos de acuerdo a sus intereses y sin transparencia alguna. Regresarle al pueblo lo robado, pues hoy le están robando al pueblo lo ganado. Es genial, ¿no? Y acá, Sarmiento, la mayoría oficialista impulsa la creación de un nuevo fondo de pensiones para el bienestar
apropiándose de los fondos no reclamados de los trabajadores. Miren, cuando llegamos a ver anoche, cuando llegamos, el presidente de la CONSAR se pronunció totalmente en contra, el expresidente, sí, claro que sí, el expresidente de la CONSAR, porque el presidente está aquí con nosotros, totalmente en contra de que el gobierno se apropie de los más de 40,000 millones de pesos que están en cuentas inactivas de ahorros. Miren por qué tan defensor de las pensiones era el expresidente de la CONSAR. ¿Por qué no pones la lámina de lo que han ahorrado una vez que el día se fue de la CONSAR? ¿Cuánto se ha ahorrado? Nada más porque se redujo las comisiones. Eso también los enojó muchísimo, porque hay una lámina que acaban de poner ahora de lo que se cobraba de comisiones. Se rayaban. Miren, este es el porcentaje de lo que cobró. Les voy a contar la historia, que es interesante. Aquí, antes de la reforma del 22, que se portaron muy bien los empresarios, porque ellos tomaron la decisión de aumentar sus cuotas de participación para las AFORES. Estaba todavía Arturo Herrera de secretario de Hacienda y yo pedí que se revisara lo de las comisiones, porque estaban muy altas, eran las más altas de América, las comisiones, lo que cobraban. Entonces hubo resistencia, incluso adentro. Por eso entiendo al señor de la CONSAR que ya no está. Entonces, desde hace muchos años conozco a Rogelio Ramírez de la O y siempre lo invitaba yo a participar en el gobierno, al actual secretario de Hacienda, y nunca me aceptó hasta ahora. Entonces todavía estaba fuera Rogelio y le dije: ayúdame a hacer el análisis sobre cuánto cobran de comisión las AFORES y hagamos un comparativo de lo que cobran en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en todos los países. Y nos encontramos con esto, que estaba así. Incluso ya había un acuerdo de reducir las comisiones y no se cumplía, porque estas declaraciones son muy reveladoras del contubernio que existía entre el gobierno
y los particulares. Era lo mismo, porque terminaba un funcionario de Hacienda y se iba a trabajar a un banco. El que llevó a cabo lo de el FOBAPROA, no voy ahora a mencionar su apellido, se los dejo de tarea a ustedes, se fue a trabajar después a un banco privado, de estos Citi, Banamex, alguno de esos grandotes, como lo hizo Zedillo. Esa era la práctica. Termina de presidente y se va a trabajar a la empresa de ferrocarriles que él había privatizado, la empresa de ferrocarriles nacionales. Nada más que ya a trabajar con Kansas City, ya con la empresa extranjera, o una de esas dos que compraron en remate los ferrocarriles nacionales. Entonces, le pido a Rogelio que me ayude a hacer el texto para la nueva ley, y él lo redacta y se decide este promedio. Sacar un promedio de lo que cobran por las Afores, por la administración de Afores, en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Porque todo lo demás, incluido México, estaba por las nubes. Y aquí está el resultado. Este artículo, así, es lo mismo. Aquí está el resultado. No les gustó, incluso al interior del gobierno, a la CONSAR y Hacienda. Ya estamos hablando en plata. Pero miren lo que significó: un ahorro para los trabajadores, esa medida, hasta hoy, de más de 40,000 millones de pesos, que pues no se quedó ese dinero de los trabajadores en manos de los administradores de las Afores, fue para los trabajadores. Y el proyecto es que lleguemos a 166,000 solo con esta reforma que les estoy explicando, con la decisión que tomamos. Hubo muchísimas protestas, resistimos, pero ahí está el beneficio para los trabajadores. Ahora, no tienen llenadera, porque acabo de tener una reunión con los compañeras de la CENTE y de todos los movimientos de trabajadores. ¿Qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Que soy un moderado, un fresa, porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones.
que me quedé corto, que no se canceló la ley Zedillo ni la ley Calderón. Entonces, eso es lo que me reclaman. Entonces, yo les explico, bueno, ¿qué hicimos? Pues esto, compensarlo de otra manera, para entonces sí, no llevar a cabo una reforma radical, porque imagínense, aún cobrando esas comisiones, ¿cuánto ganan? Hoy voy a la Convención Nacional Bancaria y el año pasado, el antepasado y el año pasado son los años de más utilidades de los bancos en la historia de México. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere? ¿No hay límites? Decía don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, que era indispensable la economía mixta, que era muy importante la inversión privada, pero que se tenía que buscar que las utilidades de las empresas fuesen razonables. Una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados, no solo que les paga bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que obtiene utilidades, ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo. Todo esto es muy importante, aleccionador, todo lo que estamos viviendo. Entonces, ya vamos a ver si cuando se autorice la ley podamos crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto la dejáramos para después, pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día 1 de mayo, Día del Trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo planteé en Río Blanco, en el aniversario de la represión, de la huelga
de 1907 en Río Blanco. Planteé de que íbamos a hacer esta propuesta de este fondo de bienestar para las pensiones de los trabajadores y vamos a cumplir. Ella hizo un hilo en redes sociales importante en el tema legislativo, porque se pasó la votación para el lunes próximo en el Pleno, pero creo que el hilo que hizo en redes sociales Berta, sería bueno que lo explicara específicamente en el tema de la imprescriptibilidad, que creo que maneja bien los términos. Ah, no, esa palabra es clave. Qué bueno, sí. A ver, tradúcela. Porque sí, es muy física. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, creo que es muy importante aclarar que en el caso del ISSSTE, ¿no?, la ley actual del ISSSTE, que como ya se explicó aquí, la reforma fue aprobada en 2007 por el PRI y por el PAN principalmente, establece actualmente que después de 10 años que sean exigibles los fondos de la cuenta de retiro, pueden prescribir. Hoy la ley del ISSSTE, no del IMSS, porque en el caso del IMSS se reformó en 2020, en el caso del ISSSTE aún no se había reformado. La ley hoy en día establece que prescriben los fondos después de 10 años. Eso se aprobó en 2007. Hoy la reforma justamente quiere cambiar eso y establecer de manera literal, en el caso de la ley del ISSSTE, que estos fondos nunca prescriben, es decir, que el trabajador siempre va a tener derecho a reclamarlos. ¿Por el cual se pasó la reforma de antier al próximo lunes? No, en realidad eso tenía que ver con otras cuestiones, pero aquí lo importante es establecer, ¿no?, lo irónico de este punto. ¿Cómo pueden decir ahora que lo que se pretende es robar y confiscar los recursos de los trabajadores cuando justamente lo que se pretende es exactamente lo contrario? Establecer de manera clarísima, esto en el caso del ISSSTE, que esos derechos nunca se pierden y que el trabajador siempre va a poder reclamar sus recursos. Gracias. Ahora vamos con los que están pendientes. Vámonos. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo. No hay sobre el tema, ya.